Señor Franklin Martínez, bienvenido al Radio Noticiario La Prensa. Hablemos de la situación que atraviesan las pequeñas y medianas empresas con toda esta crisis de manera general y que impacta obviamente la economía. Bueno, muy buenos días. Primero que nada, agradeciendo a la provincia de Chiriquí la oportunidad que nos brinda de llegar hasta sus hogares. El sector de la micro, de la pequeña y de la mediana empresa, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, es el primero que aporta los números rojos. ¿Y por qué digo esto? Porque más del 70% de las actividades que desarrollamos nosotros son presenciales. Al ser actividades presenciales y las oportunidades de llegar a nuestras empresas, lo que estamos haciendo es que le cortamos la posibilidad de que el sustento diario llegue a nuestras mesas. la situación que se vive es muy difícil, o sea, tendrían que reinventarse, habría que, no sé, cuál es la línea a seguir ante este panorama que no es nada alentador para los pequeños empresarios. Hagamos un poquito de historia. En realidad no es un tema de reinventarse. Nosotros nos reinventamos para la pandemia. La gran mayoría de las empresas que existen en este momento, y con eso digo más del 60% de las empresas son nuevas, son empresas de 5 años, son empresas que nacieron después de la pandemia porque cuando tuvimos 18 meses encerrados, perdimos el 40% de un parque empresarial saludable que teníamos. Y esa palabra saludable implica empresas de 5, 10, 15, 20, 25 y hasta 30 años de longevidad, que al momento de la pandemia se tuvieron que ir a la quiebra. Luego vinieron los cierres del año 2022 y se perdió 10% más del parque empresarial. Y después, en el 2023, en los meses de octubre, noviembre, se volvieron a cerrar las calles y perdimos 10% más. Por eso decimos que el 60% se perdió. En este momento tenemos un parque empresarial de aproximadamente 200.000 empresas, pero más del 60% de esas empresas son nuevas. Y al decir empresas nuevas, son empresas que caen dentro de un fenómeno que la teoría indica que es el Valle de la Muerte. Es una época en la que se consolida la empresa, es una época en la que más del 85% de esas nuevas empresas están en riesgo de quebrar. ¿Y por qué están en riesgo de quebrar? Porque no están brindando su arte o su oficio en condiciones de sostenibilidad. Todos tenemos derechos. Nosotros velamos porque se cumplan los derechos de todos. Nosotros pedimos, exigimos y hacemos parte del derecho a movilización que nosotros tenemos. Todos tienen derecho a huelga, que eso lo establece la Constitución. También está el derecho a libre tránsito. Todos tenemos derecho a desarrollar nuestras empresas en condiciones de sostenibilidad, pero cuando chocan los derechos de uno contra los derechos del otro, se dan este tipo de situaciones. Nosotros no queremos demonizar ni satanizar las huelgas, no queremos satanizar tampoco lo que sí queremos es decir que no cierren las calles, porque cada vez que se cierra la calle, no se le cierra la calle a ningún ministro de Estado, no se le cierra la calle a ningún dueño de las minas, no se le cierra la calle ni siquiera a los dueños de la chiquita banana. Cuando se cierran las calles, lo que le está cerrando la calle es al panameño de a pie que está tratando de llegar a su puesto de trabajo para poder llevar el sustento a sus hogares. Y en la medida en que nosotros cortemos la libertad de movilización, lo único que estamos haciendo es cortándole la oportunidad a nuestro vecino, a nuestros hijos, a nuestras esposas de llegar a sus puestos de trabajo. Eso es lo que pedimos. Hagan sus manifestaciones en las aceras, hagan sus manifestaciones legalmente ante la Corte Suprema de Justicia si tienen algún problema con una ley en particular. Pero yo no creo que desconocer la democracia sea la manera más inteligente de querer vivir en democracia. Y digo esto porque esta es una ley, que es la 462, que han agarrado de excusa, porque en realidad ellos no tienen absolutamente nada que ver con la ley 462, sino con la ley 45, que el Ejecutivo ya les dijo que se las iba a modificar. Entonces, entendiendo que estamos abriendo, como dicen ellos, una lucha, no entiendo cuál es el tema de la lucha de clases entre clases. Si yo quiero hacerle daño a alguien, lo primero que hago es que voy allá y le cierro la calle al señor presidente de la República en su casa, pero ni un centavo del salario se le descuenta a él. Y él va todos los días a su trabajo en la presidencia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nuevamente, cerrar las calles le afecta única y exclusivamente a tu vecino. ¿Qué opinión, señor Martínez, tiene la Unión Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas en torno a esta ley 462 y que está golpeando también aparentemente a este segmento de la economía que es el fuerte del país?
De nuevo, nosotros somos responsables de más del 70% de la empleomanía a nivel nacional. El 85% de las empresas son micro, pequeñas o medianas. Nuestra posición, democráticamente hablando, fue que en el momento en que la ley se presentó a la Asamblea, al Ejecutivo la presentó luego de más de 6 meses de negociaciones y conversaciones con diversos grupos y diversas asociaciones. Fue a la Asamblea, fue sometida a los 3 debates que la ley establece. Se aprobó, 48 diputados la aprobaron, 23 no estuvieron a favor. ¿Qué es lo que nosotros opinamos? Que es una ley más de la República y que como cualquier ley es sometida al criterio de la Corte Suprema de Justicia. Si hay algún artículo en particular que afecte al sector de la micro, de la pequeña y de la mediana empresa, nuestros abogados presentarán los respectivos recursos ante la entidad, pero no significa que vamos a cerrar calle con eso. Una ley no se puede decir, por ejemplo, los 244 artículos que tiene la ley 462, yo puedo, sin temor a equivocarme, entender que más del 80% de la población panameña que está ahora mismo en las calles no la ha leído, no la conoce. Se llenaron las redes de una gran cantidad de mentiras, de que iban a subir la edad de jubilación, no se subió, de que iban a privatizar la Caja del Seguro Social, no se privatizó, de que no podían las viudas cobrar, es mentira, de que iban a subir la edad de jubilación y que tenías que trabajar 40 años, también es mentira. Entonces llenamos las redes de una gran cantidad de mentiras y no nos sometemos al criterio de lo que es la verdad. Existe un bueno, existe un malo, pero existe la verdad y contra esa verdad nadie puede. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Si hay algo en particular que afecta a nuestro sector de la micro, de la pequeña y de la mediana empresa, nosotros elevaremos por la vía legal, por la vía democrática, por la vía que nos otorga la Constitución y las leyes, la oportunidad de someterlo ante la Corte Suprema de Justicia, ya sea por inconstitucionalidad en alguno de los casos en que nos toque directamente a nosotros. No entiendo, no sé por qué, cuál es el criterio que han utilizado diversos grupos que no los toca la ley 462 para cerrar las calles. De nuevo, cerrar las calles no nos sirve de nada.